Hola, ¿cómo están nuevamente? Ya nos conocemos de la clase de oxigenoterapia, así que no voy a presentarme más que recordarles que mi nombre es Javier Dorado y soy kinesiólogo especialista en cuidados intensivos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hoy nos reúne la charla de monitoreo básico de la mecánica del sistema respiratorio. Las variables que vamos a ir viendo a lo largo de toda la presentación vamos a poder dividirlas en dos clasificaciones. La primera de ellas primarias, las variables primarias, que son las que arroja el ventilador a través de su interfaz, de la pantalla del ventilador. Cómo hacer la curva de presión en función del tiempo, de la cual vamos a hablar sobre la presión pico, presión meseta, driving pressure y PIP total. La curva de flujo en función del tiempo y la curva de volumen en función del tiempo, que arroja menos información relevante, pero algún dato podemos extraer de ellas dos. Por otro lado, de las variables derivadas, solo vamos a hacer mención a la complacencia o distensibilidad del sistema respiratorio. Para comprender qué es lo que hacemos cuando monitorizamos principalmente la presión en la vía aérea en la interfaz del ventilador, debemos tener en cuenta la ecuación del movimiento, que es la que ustedes observan en pantalla, que como ustedes saben, una ecuación representa una igualdad, y una igualdad lo que sugiere es que la presión que ejerza el ventilador debe vencer la impedancia total del sistema respiratorio. Y la impedancia del sistema respiratorio está constituida por un componente elástico, representado por la magnitud de deformación que queremos aplicar al sistema respiratorio, en este caso el volumen corriente que queremos ingresar en el mismo, en relación inversa con la complacencia, es decir, la distensibilidad del sistema respiratorio y sus características elásticas. Por otro lado tenemos el componente resistivo, el cual va a estar influenciado por el flujo inspiratorio que programemos o que se desarrolle de acuerdo al modo ventilatorio que estemos utilizando, y por otro lado a la resistencia al flujo aéreo, principalmente determinada por la vía aérea de conducción. Y por último, el ventilador deberá ejercer una presión para sacar al sistema respiratorio de su situación de reposo, es decir, de la capacidad residual funcional, y este nivel de presión va a depender tanto de la programación que nosotros utilicemos, es decir, de la PIP programada, como del desarrollo de AutoPIP, si es que esto existiera, y en consecuencia la PIP programada más la AutoPIP, que no es más que la PIP total. Entonces, como haciendo un resumen de esta ecuación, lo que tenemos que tener en cuenta es que la presión que nosotros observamos en la interfaz del ventilador va a aumentar siempre que aumente el volumen corriente que queramos ingresar en el sistema respiratorio, o que disminuya la compliance, o que aumentemos la tasa de flujo a la cual queremos ingresar este volumen corriente, o se incremente la resistencia, sea por acúmulo de secreciones, broncoespasmo, alguna codadura en alguna de las interfaces del tubo traqueal, o si el paciente desarrolla AutoPIP, también debe ejercer mayor presión el ventilador para poder sostener el equilibrio de esta ecuación. En cuanto a la curva de presión en función del tiempo, ya habrán visto en la clase de modos ventilatorios que la nueva nomenclatura describe de esta manera al modo volumen control. Nosotros durante la charla vamos a hablar de volumen control, pero esta es la forma correcta de llamarlo actualmente. En volumen control podemos tener dos ondas de flujo, una onda de flujo cuadrada, una onda de flujo desacelerada. Sin embargo, nosotros vamos a hacer principal hincapié en que ustedes utilicen este tipo de morfología de onda de flujo, dado que nos permite encontrarnos con esta curva de presión en función del tiempo, presión en la vía aérea en función del tiempo, y esta curva nos permite hacer mucho acerca de monitoreo cualitativo, ¿sí? Si vemos esta curva, la línea punteada roja representa algo que no vamos a ver en la interfaz del ventilador, pero que es la presión alveolar, y tiene por objetivo estar en este esquema para que ustedes entiendan que la presión en la vía aérea, cuando la morfología de la onda de flujo es esta, nos va a permitir identificar una presión pico o una presión plató, que se va a asemejar a la presión alveolar máxima en la vía aérea, y una PIP total, que en caso de que el paciente desarrolle AutoPIP también va a incrementarse el nivel de PIP programado, como veremos en algunos ejemplos un poco más adelante. Sin embargo, si utilizamos esta onda de flujo, el componente resistivo, o cuánto de la presión que se genera en la vía aérea corresponde al componente resistivo y cuánto al componente elástico, es imposible de saberlo, dado que la curva de presión alveolar no la tenemos, y discriminar qué magnitud de esta presión corresponde a la resistencia al flujo aéreo y cuál al deterioro de la complacencia o al componente elástico propiamente dicho, es imposible hacerlo. Por eso toda la charla vamos a hablar acerca de este patrón de onda de flujo. Como les decía recién, con ese patrón vamos a encontrar esta morfología de onda
de presión en la vía aérea en función del tiempo, donde vemos que la presión se incrementa hasta llegar a esta presión 1, que es la presión máxima en la vía aérea y denominamos presión pico. Si utilizáramos una pausa de fin de inspiración programada, situación que les sugerimos, vamos a encontrar esta segunda presión, que no es más que la presión meseta o la presión plató, seguramente ya la conocen, y si hacemos una pausa al final de la expiración, vemos cómo la presión alveolar permanecía por encima del nivel de presión en la vía aérea, este es el nivel de PIB que ustedes programen, y si hacemos una pausa, vamos a lograr que la presión en la vía aérea se iguale con la presión alveolar, y como en este caso se incrementa, tenemos autopip, y la sumatoria de las dos, PIB total, que es el nivel 3, o la presión 3 que estamos viendo en el esquema. En cuanto a la presión pico, es una herramienta valiosa de monitoreo porque cualquier situación que ocurra y que afecte cualquiera de los tres factores de la ecuación del movimiento va a tener impacto directo en ella, haciendo que se incremente o disminuya de acuerdo a cuál sea la modificación que se genere. Entonces es una herramienta que es muy sensible, cualquier estímulo va a hacer que se modifique, sin embargo, cuando entremos a la habitación de un paciente y veamos que la presión pico se incrementó, como valor aislado no va a entregarnos información valiosa para identificar cuál es la causa de esta manifestación, porque puede verse afectada por cualquiera de los componentes, como le decía recién, tanto componente elástico, componente resistivo, como carga elástica umbral, van a reflejarse ante la generación de cambios en estas variables, van a reflejarse en un incremento de la presión pico. Entonces, tengamos en cuenta cuando veamos a nuestros pacientes en ventilación mecánica invasiva en condiciones pasivas, que la presión pico o el hecho de que suene la alarma de presión pico es algo que debemos prestar atención, pero que como valor aislado no va a darnos información acerca de cuál es la situación que nos está llevando a este nuevo equilibrio. En cuanto a la presión meseta, acá sí empezamos a tener algo más de información. La presión meseta va a verse afectada por modificaciones en dos de los tres componentes. Esto quiere decir que si la presión meseta se mantiene constante y aumentó la presión pico, como la presión meseta no se ve afectada por el componente resistivo, lo que podemos asegurar es que si aumentó la pico y la plató se mantuvo igual, el componente que se vio afectado es el componente resistivo. Sin embargo, si tuviéramos la presión meseta aumentada, como valor aislado podremos saber que no es la resistencia lo que generó esta situación, pero tampoco podremos disociar si lo que pasó fue que se incrementó el volumen corriente, disminuyó o aumentó la compliance. Si aumentó la plató, debería haber disminuido la compliance, o si se generó atrapamiento aéreo con el consecuente desarrollo de autopip. Entonces, es una variable que nos da un poco más de información que la presión pico, sin embargo, no permite discernir aún cuál es el componente afectado como valor aislado, ¿no? Entonces, un poco ya les comentaba recientemente, si la presión meseta evalúa todos los factores o todos los componentes de la ecuación del movimiento, menos el componente resistivo, y la presión pico evalúa a todos, la diferencia entre ambas presiones, sin ninguna duda va a ser un fiel reflejo del componente resistivo, ¿sí? Y les dejo acá a la derecha esta pequeña fórmula, seguramente si ya la conocen, la utilizan habitualmente, pero el objetivo de esto es entender que si el flujo se mantiene constante, y recuerden que les habíamos sugerido utilizar la onda de flujo cuadrada, donde el flujo es constante, y se incrementa el delta P entendido como diferencia entre presión pico y la presión plató, por esta fórmula lo único que debemos, o la única interpretación posible es que se incrementó la resistencia, ¿sí? Si la diferencia de presión tiene que ser mayor a igual flujo, sin ninguna duda lo que tiene que haber ocurrido es un incremento de la resistencia, y esto desde el punto de vista clínico debemos interpretarlo como, por algunos ejemplos que ya les mencioné previamente, acúmulo de secreciones, una codadura en el tubo traqueal, desarrollo de broncoespasmo, cualquier situación que reduzca el calibre del conducto sobre el cual fluye el gas que estamos ventilando va a resultar en un marcado incremento de la resistencia, y esto lo vamos a poder ver casi cualitativamente mirando solo las curvas del ventilador. Si ustedes programan el ventilador de esta manera, al pie de la cama sin tener que realizar prácticamente ninguna maniobra. Y esta resistencia, como verán, se mantiene constante a lo largo del tiempo, y esto está en relación con el incremento de la presión alveolar. Es algo que no vamos a hacer demasiada mención al respecto, pero tengan en cuenta que si el flujo se mantuvo constante a lo largo de toda la fase inspiratoria y la resistencia se mantiene relativamente constante,
a lo largo de la fase inspiratoria, independientemente de que pueda cambiar ciclo a ciclo, es de esperar que el componente resistivo se mantenga estable tanto desde el inicio hasta el final del flujo inspiratorio. Entonces, en un paciente hipotético, ustedes ingresaron a ver a su habitación, conectado a un respirador y ventilado a un volumen control, por la situación clínica que fuese, supongamos un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sin tratamiento broncodilatador, porque todavía no lo hemos instaurado, temprano, donde todavía no tiene incremento de broncoespasmo o broncoconstricción, vamos a ver que la diferencia entre la pico y la plató es muy bajita, y esto corresponde a que la resistencia inspiratoria es baja, y a medida que el paciente va sufriendo efectos de broncoespasmo y no recibiendo su tratamiento broncodilatador, vemos como la presión pico se distancia de la presión plató. Miren que igual volumen corriente, la presión plató se mantuvo siempre constante, sin embargo la presión pico se incrementa, y en consecuencia esta diferencia es lo que debe hacernos o debe llamarnos la atención para interpretar que lo que está pasando es que se está incrementando la resistencia al flujo aéreo. En cuanto a la presión meseta, si bien con la modalidad en la cual le proponemos programar el ventilador, vamos a ver una pequeña presión meseta o presión meseta cuasi estática, la forma correcta de evaluarla es prolongando una pausa inspiratoria de al menos 2 segundos, y como verán, recuerden que esta curva de punteada roja era la curva de presión alveolar, la presión meseta corresponde con la presión alveolar máxima al final de la inspiración. Y ahora vamos a ver a qué responde. Entonces, suponiendo un ciclo ventilatorio, donde el volumen ingresa a 3 unidades alveolares conectadas entre sí, lo que vamos a ver es que, dado el grado de heterogeneidad en la ventilación, habitualmente, inicialmente se ventilan unidades alveolares en mayor medida que otras. Sin embargo, lo que vamos a medir cuando medamos la presión plató es el promedio de la presión desarrollada al final de la inspiración de todas las unidades que se encuentren abiertas y conectadas con la vía aérea mayor. ¿Y qué dato clínico nos aporta de relevancia de la presión plató? Está vinculada directamente con el estrés o con la máxima tensión a la que va a estar sometida las paredes de los alvéolos o del sistema respiratorio en este caso. ¿Cuál es el valor a no superar? 28 o 30 centímetros de agua, siempre debemos permanecer por debajo de esos valores, y como les decía recién, esto responde a que, como ustedes sabrán, hay un mecanismo de lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, que es el barotrauma o la lesión por sobrepresión, y esta la vamos a poder evitar, o el objetivo de monitoreo de la presión plató principalmente es poder evitar este tipo de lesión, sosteniéndolo en un nivel inferior a los 28-30 centímetros de agua. Por otro lado, una variable que se ha incorporado relativamente hace poco, en 2015, Marcelo Amato nos propone medir el cambio de presión en el sistema respiratorio que genera el ingreso del volumen corriente. Para poder medirlo, lo que debemos saber es desde qué nivel de presión comenzó a ingresar el volumen corriente, y en este caso, como ven, este paciente tenía un pequeño atrapamiento aéreo con incremento de la PIP total. Entonces el volumen corriente no empezó a ingresar desde el nivel de PIP que nosotros programamos, sino desde este nivel de autoPIP. Entonces debemos hacer una oclusión al final de la expiración, como veremos un poquito más adelante, para poder medir el nivel de PIP total. Y la diferencia entre este nivel de PIP total y el nivel de presión máxima alveolar al final de la inspiración no es más que la diferencia de presión que el ventilador tuvo que ejercer para poder ventilar el volumen corriente en cuestión. Y esto se llama driving pressure. Uno podría interpretar, o uno de los valores de la información valiosa que nos brinda la driving pressure podría ser identificar si el nivel de PIP que estamos utilizando es adecuado. Si uno utiliza un nivel de PIP adecuado y se sitúa en la curva de presión-volumen del sistema respiratorio, en la zona de mejor complacencia, donde debería buscar ventilar a todos nuestros pacientes, vemos que a igual magnitud de volumen corriente, la diferencia entre la presión plató y la PIP total es relativamente baja con respecto a la situación que veremos un poquitín más adelante, como ser en esta otra situación donde el nivel de PIP que estamos utilizando es excesivo. Entonces estamos llevando al sistema respiratorio a una situación superior en la curva de presión-volumen. Esto hace que la compliance del sistema respiratorio caiga. Entonces a igual volumen que estamos ventilando, si la compliance cae, necesariamente la presión que debe ejercer el ventilador para poder deformar el sistema respiratorio con esa magnitud de volumen corriente debe incrementarse, y esto lo vemos claramente
en que la diferencia entre la presión plató y la PIP total se incrementa de forma marcada con respecto a la situación anterior. Entonces la driving pressure, si bien es una variable que está relacionada con la ventilación tidal o la ventilación del volumen corriente, también podría darnos información a la hora de la titulación de la PIP. Pero probablemente la interpretación más interesante acerca de la información que nos arroja la driving pressure sea esta, ¿sí? Muchas veces creemos esto, que estamos ventilando a los pacientes en una situación muy alta dentro de la curva de presión-volumen, una situación cercana a la sobredistensión, pero esto probablemente no se deba, o uno no debe interpretarlo como que el nivel de PIP es excesivo, sino que el volumen corriente que estamos programando, que como ya habrán visto en la clase de volumen en la clase de modos ventilatorios, se relaciona con las características antropométricas del paciente, con la estatura y el género. En este caso, la estatura y el género no tienen en cuenta el daño pulmonar causado por la patología que llevó al paciente a la ventilación mecánica, y lo que vemos en realidad es que el tamaño funcional del pulmón, que es el que es capaz de aceptar volumen durante la ventilación mecánica, es claramente menor que el que uno podía predecir por características antropométricas. Entonces la información que nos está dando la driving pressure es que el volumen corriente que hemos programado en este paciente es excesivo para el tamaño funcional del pulmón, el cual dispone. Entonces, ¿qué valor no debemos superar de driving pressure? Debemos tratar de sostenerlo por debajo de los 14 centímetros de agua, dado que de 15 en adelante se ha demostrado incrementar la mortalidad. Entonces, haciendo un resumen de driving pressure, diferencia de presión que genera el ingreso de volumen corriente, no debe superar los 14 centímetros de agua, y esto probablemente esté principalmente relacionado con la magnitud del daño pulmonar que tenga nuestro paciente en relación al volumen corriente que estamos programando. Entonces, si la driving pressure es excesiva, probablemente la primera estrategia que debemos pensar implementar sea reducir el volumen corriente para adaptar el volumen al tamaño funcional del pulmón actual del paciente. En cuanto al autopip, debemos realizar una pausa de fin de expiración. Como les decía recién, si la presión alveolar se mantiene por encima de la presión al final de la expiración programada por nosotros, pero no hacemos una pausa de fin de expiración, esto no se va a ver en la pantalla del ventilador. Sin embargo, cuando hacemos una pausa y cerramos el sistema, se igualan las presiones y la presión en la vía aérea va a representar de forma adecuada el nivel de presión al final de la expiración en el sistema respiratorio, y esta presión la llamamos autopip. ¿Para qué la vamos a utilizar? En primer lugar, representa la carga umbral, sobre todo si el paciente tiene algo de esfuerzo ventilatorio. Si no lo tiene, la carga umbral la va a asumir el ventilador, pero sí es importante conocerlo porque va a ser uno de los dos componentes para calcular la driving pressure, que es una variable de relevancia. En cuanto a la curva de presión en función del tiempo, que era la que veníamos hablando, pero ahora en presión control, recuerden que la variable de control es la presión. En consecuencia, la curva de presión en función del tiempo no va a darnos demasiada información porque siempre va a ser igual, independientemente de que cambien las características mecánicas del sistema respiratorio, pero lo que sí está bien demostrado, esto sea en presión de soporte o en presión control vale también, es que si hacemos una pausa al final de la expiración, hay ventiladores que lo permiten, otros que no, pero en los modos presométricos, tanto presión control como presión de soporte, algunos ventiladores nos permiten hacer una pausa al final de la expiración, y si el paciente no está haciendo esfuerzo ventilatorio en ese momento, la presión plató es igual de válida y debemos interpretarla exactamente igual que como la interpretamos en volumen control, por lo cual nos va a permitir calcular la driving pressure o el delta de presión y la presión plató para estimar el grado de injuriante o no de nuestra estrategia en términos de estrés o de lesión por sobrepresión. En cuanto a la curva de flujo en función del tiempo, en volumen control, tengamos en cuenta que ante modificaciones en el componente elástico, va a cambiar también la presión. Si ustedes tuvieran un paciente que lo están ventilando con la misma magnitud de volumen corriente, esta es una curva de flujo en función del tiempo. Recuerden que el área bajo la curva de flujo es volumen, y en las tres imágenes el volumen es exactamente el mismo porque el área bajo la curva de flujo es exactamente el mismo. Uno acá no tiene la curva de presión en función del tiempo, pero si la compliance es más baja y estamos ventilando con el mismo volumen corriente, lo que debe aumentar es la presión plató. Y si aumenta la presión plató, la diferencia entre la presión plató y la presión y la PIP total se incrementa. Y esa diferencia, la diferencia entre la presión plató y la PIP total, es la diferencia de presión que genera el flujo exhalatorio. Entonces, ¿qué vamos a ver a medida que baja la compliance? A medida que baja la compliance, el efecto que vamos a ver es que a igual volumen corriente se incrementa de forma marcada el pico flujo expiratorio, y que
si miran en un poco más de detalle, el tiempo que lleva el sistema respiratorio vaciarse es claramente menor en una situación de baja complacencia con respecto a una de elevada complacencia. Esto responde a el incremento de la diferencia de presión que se genera entre el sistema respiratorio y el ambiente, en este caso el nivel de PIB, cuando se deteriora la compliance. Si aumenta la resistencia, el efecto es exactamente el opuesto. A medida que la resistencia se incrementa, a igual diferencia de presión, suponiendo que la compliance se mantuviera constante en este ejemplo, si la diferencia de presión es la misma, pero la resistencia se incrementa, lo que va a pasar es que el flujo va a disminuir. Seguramente recuerden la fórmula que usamos al principio de la presentación, y esto es lo que explica que el pico flujo expiratorio vaya disminuyendo a medida que aumente la resistencia y que el tiempo necesario para el vaciado, como el flujo es menor, se incremente de forma marcada a medida que la resistencia es cada vez más alta. Esto tiene como riesgo clínico llevar a que si programamos una frecuencia respiratoria relativamente alta y el paciente no llegó a vaciar su sistema respiratorio con respecto al volumen corriente ventilado, que inicie un nuevo ciclo inspiratorio antes del vaciado completo, y eso genera atrapamiento aéreo con el consecuente desarrollo autópico. ¿Qué pasa en presión control? Cuando la compliance aumenta, recuerden que en presión control la diferencia de presión se mantiene constante porque la presión en la vía aérea la programamos directamente nosotros. Si la compliance es alta, miren el área bajo la curva de flujo es mucho mayor. A medida que la compliance va siendo más baja, el área bajo la curva de flujo es cada vez menor. Esto quiere decir que el volumen corriente disminuye de forma marcada, como así también el flujo inspiratorio, y esto no responde a otra cosa más que al ser el pulmón menos complaciente, mucho más tempranamente se alcanza el nivel de presión programado en el ventilador a nivel del alvéolo del sistema respiratorio, y esto hace que al igualarse las presiones cese el flujo inspiratorio de forma temprana. Bien, eso es lo que estábamos viendo. Y con respecto a la resistencia, cuando ventilamos a los pacientes en presión control, ahora sí, si la diferencia de presión se mantiene constante y la resistencia se va incrementando, lo que va a pasar es que va a tardar más tiempo en igualarse la presión entre el compartimento central, es decir, la vía aérea donde el ventilador pone la presión, y el alvéolo, que es al fin y al cabo donde queremos que llegue el gas que estamos ventilando. Entonces, ¿qué va a pasar? El pico flujo inspiratorio va a ser cada vez más bajo, y esto responde al incremento de la resistencia por la fórmula que vimos previamente, y el tiempo en el cual va a finalizar la inspiración, o el tiempo en el cual va a cesar el flujo inspiratorio, se incrementa, tanto durante la fase inspiratoria como durante la fase expiratoria. Vemos que el tiempo de vaciado se incrementa de forma marcada. Eso es lo que marcan las llaves. Por último, y ya para ir terminando, la curva de volumen en función del tiempo, tanto en presión control como en volumen control. Ahora, que esta que se encuentra por acá abajo, no entrega gran información. La verdad es que no tenemos demasiada información relevante para darles sobre esta curva. Lo que sí es interesante es que si el volumen no llega a cero al finalizar la fase expiratoria de un ciclo ventilatorio, la primera interpretación clínica que debemos hacer es ir a buscar si no hay alguna fuga en el circuito, como el balón de neumotaponamiento desinflado o algún conector que haya quedado desconectado o abierto conectado al ambiente y que permita que fugue gas del sistema. Si no, siempre debe partir de cero y debe llegar a cero. Entonces, a modo de conclusión, recuerden siempre la ecuación del movimiento, y si ventilamos a nuestros pacientes en volumen control, donde esta variable fija y esta variable fija, la presión del ventilador va a reflejar directamente los cambios en la compliance o en la resistencia, que son las dos variables a las que queremos prestar mayor atención para saber la situación clínica en la cual se encuentra el paciente. Y realizar monitoreo nos permite establecer un diagnóstico de situación clínica y mecánica del sistema respiratorio, establecer un pronóstico. Si la driving pressure es muy alta, el pronóstico de los pacientes con distrés respiratorio a causa de COVID, por ejemplo, es peor. Y por otro lado, establecer un seguimiento. Si nosotros encontramos algún valor que nos parece inadecuado, realizamos alguna modificación, vamos a poder volver a hacer monitoreo de la mecánica del sistema respiratorio e identificar si nuestro cambio fue efectivo en términos de mitigar el efecto de la situación clínica que habíamos identificado previamente. Muchas gracias. Buenas, continuamos con los talleres. Vamos a dar ahora el módulo de monitoreo, que sigue al módulo de modos ventilatorios.
Ustedes previamente a este taller deberían haber visto la charla en PowerPoint que nos dio Javier Dorado, ¿sí? Vamos a ver el monitoreo del modo volumen control y el monitoreo del modo presión control. De una manera simple, sin ahondar en demasiados detalles, pero vamos a tratar de darles herramientas que puedan aplicar fácilmente al paciente, ¿sí? En este momento lo que vemos en la pantalla del ventilador es el modo volumen control. Se está ejecutando el modo volumen control. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque veo que la onda de flujo es cuadrada, ¿sí? Es el único modo que tiene una onda de flujo cuadrada o que puede tener una onda de flujo cuadrada. Recuerden que también podemos poner una onda de flujo desacelerada. Y me doy cuenta también porque la presión en el sistema no es constante, sino que es incremental. Fíjense que la presión aumenta todo el tiempo, ¿sí? Eso en presión control, salvo que el ventilador funcione muy mal, no podría suceder. Entonces esto sin dudas es un modo de volumen control. Volumen control es un modo que controla el flujo, acuérdense, e indirectamente controla el volumen. Entonces, si la variable independiente es el flujo, consecuentemente el volumen, la variable dependiente, la variable a monitorizar, va a ser la presión en el sistema, ¿sí? Dentro del monitoreo, uno tiene monitoreo de variables gráficas y también tiene un monitoreo numérico, cuantitativo. Nosotros lo llamamos habitualmente monitoreo cualitativo y cuantitativo. Cualitativo las variables gráficas, cuantitativo las variables numéricas. Si estamos en un modo de volumen control, la presión tiene toda la información del sistema respiratorio la tiene la presión. Es muy importante monitorizar, ya lo vieron en la clase de Javier, porque nos da información en tiempo real sobre la mecánica del sistema respiratorio del paciente y uno puede hacer comparaciones entre momentos distintos, comparación para antes y después de hacer un procedimiento como titulación de PIP, desconexión, maniobra de reclutamiento, lo que sea, y también uno puede seguir en el tiempo cómo ha ido cambiando el sistema, ¿sí? Siguiendo la tendencia de cambio. Puedo ir a ubicar el gráfico de tendencias y ver cómo estaba el paciente ayer y cómo está hoy. Con lo cual el monitoreo es muy importante en ventilación mecánica. Sobre todo en la era de la ventilación mecánica protectiva, donde la información de la mecánica del sistema del respiratorio del paciente es todo a la hora de programar el ventilador. Entonces, variable de monitoreo numérico o cuantitativo, ¿qué me importa? Bueno, la típica, la básica es la presión pico, ¿sí? La presión pico, que en este caso está en 17, es la presión máxima que se genera durante el ciclo respiratorio, ¿sí? En este caso es 17 y en este caso ustedes verán que la presión pico está al final del ciclo. Estamos en un modo de volumen control con onda cuadrada de flujo. Esto quiere decir que la máxima presión en el sistema se va a generar cuando se entregue todo el volumen. Y eso sucede justo antes de que se abra la válvula exhalatoria del paciente. Eso siempre y cuando estemos con flujo cuadrado constante. No vamos a entrar en mucho detalle de eso, pero sepan que con esta morfología de flujo, siempre la presión pico va a estar al final. Y representa la máxima presión que se genera en el sistema, lo que nosotros llamamos driving pressure dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque dentro de este gradiente de presión que existe entre la presión pico y la PIP, está expresada la presión resistiva y la presión elástica, ¿sí? O sea, toda la presión que puso el ventilador para poner el volumen adentro del sistema respiratorio del paciente está representada por esa driving pressure dinámica, ¿sí? La palabra dinámica es clave porque la separa de la estática, que es la que uno tiene que mirar cuando piensa en objetivo de protección pulmonar de acuerdo al estudio de D'Amato que ustedes vieron con Javier y que no debe superar los 15 centímetros de agua, ¿sí? En este caso nosotros tenemos 17 de presión pico, 6 de PIP, lo que quiere decir es que tenemos una driving pressure dinámica de 11 centímetros de agua, ¿sí? Hay que ver de eso cuánto es estático y cuánto es estático, quiero decir, responde a la distensión del sistema y cuánto de eso responde solo al componente resistivo, al pasaje de flujo a través del tubo, como vimos en la charla número 1 con los modelos de pulmón en la charla de fisiología, ¿sí? Entonces, presión pico es una de las variables de monitoreo más importantes. Recuerden que está influenciada por la magnitud del volumen corriente, por la magnitud del flujo y obviamente por la compliance y por la resistencia, ¿sí? Muy bien. Otra variable importante a monitorizar, la presión media, ¿sí? La presión media se refiere al promedio de presiones que se generan en un ciclo respiratorio, compuesto de inspiración y expiración. Y es afectada por lo que sucede durante la INSPI y de lo que sucede durante la EXPI. O sea que la PIP afecta la presión media en los dos ciclos, porque la PIP está puesta
En los 2 ciclos no, en los 2 tiempos, porque la PIP está puesta durante todo el tiempo inspiratorio, ¿sí? Entonces la presión media está determinada en gran medida por la magnitud de la PIP y también por la presión que genera el volumen corriente cuando entra al sistema, ¿sí? Es un promedio. También se lo relaciona a que si la presión media es elevada, uno puede tener mejor oxigenación. Eso depende de qué compromiso hemodinámico genera la presión media. Ese concepto medio que ha sido dejado de lado, ¿sí? Pero bueno, habitualmente se monitoriza también presión media. Otra de las variables estáticas a monitorizar, otra de las variables numéricas a monitorizar es la presión plató, ¿sí? Acá no está la presión plató, no la veo por ningún lado. La presión plató o meseta es la presión que se genera en el sistema solo como consecuencia del volumen corriente que entró al sistema respiratorio del paciente, ¿sí? Recuerden que la pico es la expresión de ese volumen corriente, pero también de la presión que generó el pasaje del flujo a través de las vías aéreas del paciente. En términos de protección pulmonar, poco me dice la presión pico. A mí lo que me da información es la magnitud de la presión plató, que me permite también calcular la driving pressure estática. ¿Cómo hago para conocer la magnitud de la presión plató? Tengo que hacer una pausa de fin de inspiración, o sea, tengo que suspender el flujo, sacar al flujo como generador de presión. Todos los ventiladores modernos, en algún lugar de su botonera, tienen un botón que ocluye la válvula inspiratoria una vez que se entregó todo el volumen, lo que habitualmente conocemos pausa de fin de inspiración. En este caso el botón se encuentra acá abajo. Yo lo aprieto, se abre una ventana y lo que hace es ocluir la válvula inspiratoria durante una determinada cantidad de tiempo. En este caso preprogramado son 500 milisegundos. Yo puedo hacer una pausa más prolongada. Aprieto y dejo apretado todo el tiempo que quiero. Esto es lo recomendable para tener una buena expresión, una buena medida de la presión plató. Pongo aceptar. Fíjense, en este caso tuve una presión plató de 13 centímetros de agua. Es esta que vemos acá. Lo que veo es que hubo una caída importante entre la pico y la presión plató. Hay una driving pressure generada por el flujo, ¿sí? La presión cae y se mantiene constante durante la oclusión, ¿sí? Esta presión plató, que en este caso fue de 13, no debería superar los 28 centímetros de agua, ¿tá? Recuerden que 28 es el límite máximo. Cuanto más lejos estemos de ese nivel, mejor en términos de protección pulmonar. En este caso tenemos 13, o sea que estamos muy lejos, está muy bien. La presión plató también me permite determinar la driving pressure, ¿sí? La driving pressure estática. ¿Qué otra variable necesito para conocer el valor de la driving pressure estática? Conozco el valor de la presión de fin de inspiración. Ahora necesito conocer el valor de la presión de fin de expiración. Vamos a salir de acá y vamos a hacer una pausa de fin de expiración. Una maniobra que se utiliza habitualmente para medir PIP total o PIP intrínseca. Hago la pausa. Ahí estuvo ocluida la válvula, se estabilizó la presión y la presión en el sistema es de 6.1. Podemos decir 6 centímetros de agua. ¿Cuál es la driving pressure estática? La diferencia entre 13 y 6, o sea, 7 centímetros de agua. Entonces, vamos a hacer las dos maniobras de oclusión consecutivas para que se vea bien la driving pressure. Hacemos una pausa de fin de inspiración. Y una pausa de fin de expiración. Perfecto. Vamos a salir de esta pantalla. Frizamos. Y lo que vemos en pantalla ahora son las dos pausas. Vamos a cambiar la escala para que se vea mejor. Muy bien. Vemos. Perdón. Muy bien. Vemos plató y PIP total. En blanco está representado el cese del flujo. Fíjense cómo el flujo acá es 0, el flujo acá es 0. Tenemos dos presiones estáticas. La diferencia entre esas dos presiones estáticas es la driving pressure estática. La diferencia es PIP total tengo 6, presión plató tengo 13. Driving pressure, 7 centímetros de agua. ¿Cuál es el límite máximo que nos enseñó Javier que no debemos superar? 15 centímetros de agua. Cuanto más alejado de ese nivel, mejor en términos de protección pulmonar. Muy bien.
Entonces tenemos como monitoreo de variables, entonces tenemos como monitoreo cuantitativo, presión pico, presión plató, presión media y la que sucede durante la expiración, que es la PIP total, de donde sacamos la PIP intrínseca. También tenemos el monitoreo gráfico. El monitoreo gráfico de la variable presión en volumen control es fundamental para conocer la mecánica del sistema respiratorio del paciente. Voy a sacar la curva de volumen, que habitualmente no me da mucha información, y voy a dejar las dos curvas más importantes, presión y flujo. La presión, en este caso, es una consecuencia de el volumen, el flujo, la complacencia y la resistencia. Lo que vemos en la presión es que una vez que empieza a entrar el aire al sistema, la presión sube, al principio sube bruscamente y después adquiere una pendiente bastante lineal, en este caso, hasta que llega a la presión pico, ¿sí? La linealidad del ascenso de la presión me habla de la mecánica del sistema respiratorio del paciente. Esa linealidad se puede perder, ¿sí? La linealidad puede hacerse cóncava hacia arriba o convexa hacia arriba, de acuerdo a en qué parte de la curva presión-volumen está ingresando el volumen al sistema respiratorio del paciente. Esto es lo que habitualmente se conoce como estrés index y lo vieron en la charla de Javier, ¿sí? No es la idea meterse mucho en este concepto un poco más complejo, pero sepan que si la curva no tiene un ascenso lineal, es probable que esté o en la parte muy alta de la curva presión-volumen o en la parte muy baja de la curva presión-volumen. Y algo tengo que hacer para salir de ahí. Si estoy en la parte muy alta de la curva presión-volumen, la curva va a tener una convexidad superior, esta parte, y lo que debería hacer el operador es bajar el volumen que entró al sistema respiratorio del paciente. El volumen total, esto lo puedo hacer bajando el volumen corriente o también bajando el nivel de PIP, de acuerdo a que tenga como prioridad en ese momento de la estrategia. Cuando hablamos de la morfología de la curva presión-tiempo en el modo volumen-control, vemos que en la medida que va entrando el volumen, la presión en el sistema va aumentando. El aumento al principio es bastante marcado y después la pendiente cambia y adquiere otra linealidad, ¿sí? Hasta que llega a la presión pico. Ese ascenso lineal es siempre incremental, ¿sí? Siempre la presión del sistema aumenta hasta que se alcanza la presión pico. Dos pequeñas palabras respecto de la linealidad o no del ascenso de la presión tiempo en el modo volumen control con onda cuadrada de flujo. Algo de esto ustedes vieron en la clase con Javier, lo vamos a decir cortito, sencillo, en dos palabras para que lo entiendan. Si la pendiente asciende en forma lineal, uno podría quedarse tranquilo de que el volumen corriente se está poniendo en la parte lineal de la curva presión-volumen del paciente. Ahora, ¿en qué otro lugar se podría poner el volumen corriente? En la parte alta de la curva presión-volumen o en la parte baja de la curva presión-volumen. En la parte alta uno expone al paciente a un riesgo de sobredistensión. En la parte baja de la curva presión-volumen uno expone al paciente a un riesgo de apertura y cierre cíclico. Los dos extremos son malos, los dos extremos potencialmente pueden generar injuria inducida por la ventilación mecánica. ¿Cómo hago para evidenciar que el volumen se está poniendo en la parte alta de la curva presión-volumen? La pendiente de ascenso cambia cuando llego a ese extremo. Deja de ser lineal y adquiere una concavidad superior, ¿sí? Si adquiere una concavidad superior es porque el volumen es excesivo para el sistema que estoy ventilando. Y tengo que bajar de ahí, tengo que salir de ahí, tengo que correrme de ese punto de inflexión superior. ¿Cómo hago? O bajo el volumen corriente o bajo el nivel de PIP. De acuerdo a la estrategia adoptada o a la preponderancia que tenga la PIP como factor de oxigenación o como factor para prevenir el reclutamiento, voy a bajar o la PIP o el volumen corriente. Eso ya depende de la estrategia. Pero sí o sí tengo que salir de ahí. Lo otro que puede pasar es que esté poniendo el volumen en la parte baja de la curva presión-volumen y parte del pulmón se está abriendo y cerrando cíclicamente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la curva no va a tener un ascenso lineal, sino que va a tener una convexidad superior, ¿sí? En el caso de que tenga esa morfología, lo que tengo que hacer es salir de ahí poniendo PIP, aumentando la PIP, ¿sí? Para evitar que las unidades que se están colapsando al final de la expiración se sigan colapsando y permanezcan abiertas. O sea que la morfología de ascenso tiene mucha información. Esto que acabamos de decir se conoce como estrés index habitualmente. Lo ideal es que el ascenso sea lineal. Muy bien. Y por último, la otra variable que me queda para monitorizar, que es cuantitativa, es
la PIP intrínseca. Nosotros hoy habíamos calculado PIP total para establecer el piso desde donde el cual se empieza a poner el volumen para calcular la driving pressure. Yo ahora voy a generar una situación de atrapamiento aéreo para que se vea bien claro cómo monitorizar el atrapamiento aéreo y la PIP intrínseca. Vamos a exagerarlo un poco más. Lo que estoy haciendo básicamente es acortar el tiempo expiratorio con frecuencia y aumentando el volumen. Y lo que veo es que el flujo no llega a cero, ¿sí? Si el flujo no llega a cero, quiere decir que el sistema no está llegando al nivel de PIP y se vuelve a iniciar un ciclo. O sea que este volumen que está ahí adentro genera presión de fin de expiración por arriba del nivel de PIP. ¿Cómo hago para, de alguna manera, mensurar esa presión? Tengo que ocluir la válvula en el momento en el cual sobrevendría el próximo ciclo inspiratorio. La válvula expiratoria es la que tengo que ocluir. Entonces, todos los ventiladores tienen un botón de oclusión teleexpiratoria. Hago la oclusión. Y lo que se ve acá es que este paciente tiene una PIP intrínseca de casi 1 centímetro de agua. Si lo quiero ir a ver a la curva, acá tengo, fíjense, como el flujo. Vamos a agrandar la pantalla. El paciente viene exhalando y de golpe se ocluye la válvula exhalatoria, el flujo está en cero. Y si voy a la curva de presión, lo que veo es un pequeño aumento en la presión. Fíjense cómo de 6.41 pasa a 7.21. Esa diferencia es la PIP intrínseca. La diferencia entre el valor de PIP intrínseca y 0 es la PIP total que tiene el paciente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hicimos monitoreo cuantitativo, presión pico, presión meseta, presión media, PIP intrínseca y PIP total. Hicimos monitoreo cualitativo de la curva presión-tiempo. ¿Sí? ¿Qué nos queda hacer ahora? El monitoreo de las variables derivadas, compliance y resistencia. Compliance, ya vimos que es la diferencia entre volumen y presión, ¿sí? Todos los ventiladores modernos la informan en algún lado a la compliance, ¿sí? Generalmente lo que informan es la compliance dinámica y no la compliance estática. A uno le da información, sobre todo para tener en cuenta la tendencia de cambio de esa variable. Y la otra variable derivada a monitorizar es la resistencia, que sale de la diferencia entre la presión y el flujo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular la compliance? Necesito conocer volumen, ya lo conozco, estoy en volumen control, y delta de presión que va en el numerador, o sea, driving pressure. Ya vimos cómo se hace la maniobra. Maniobra de doble oclusión, pausa de fin de INSPI, pausa de fin de ESPI, busco la diferencia, 7 de PIP total, 18 de plató, o sea que tengo 8 y 3, tengo 11 centímetros de agua de driving pressure. A eso, a 510 mililitros los divido por la driving pressure y tengo la complacencia, ¿sí? Una complacencia normal de un paciente en terapia intensiva ronda los 50 mililitros sobre centímetro de agua. Un paciente con distrés tiene una complacencia más baja, generalmente rondando los 30 mililitros sobre centímetro de agua. ¿Y cómo monitoreo la resistencia? De la misma manera, tengo que hacer una pausa de fin de inspiración. Hago una pausa de fin de inspiración. Y ahora necesito la presión pico, 19, y la presión plató, 15, 4 centímetros de agua. ¿Qué magnitud de flujo generó esa diferencia de 4 centímetros de agua? Lo programé yo, el flujo es 30 litros minuto. O sea que tengo 4 centímetros de agua en el numerador dividido 30 litros minuto, son 8 centímetros de agua por litro por segundo de resistencia. Lo normal es 4 en un paciente en ventilación mecánica, una resistencia elevada está por arriba de 15 centímetros de agua a litro segundo. No es un monitoreo que hagamos todo el tiempo, la realidad es que los ventiladores lo monitorean en alguna parte de su menú de monitoreo van a encontrar, fíjense, compliance dinámica, compliance estática, hay que buscarlo y hay que ponerlo para de esa manera uno tener información de las variables derivadas. Bueno, vamos a hacer el monitoreo entonces de presión control. Al igual que en volumen control, en presión control tenemos monitoreo de
cuantitativo y monitoreo cualitativo. Monitoreo cuantitativo va a estar la información en las variables de volumen y flujo, que son las variables que no están controladas. Lo mismo en el monitoreo cualitativo. Recuerden que presión control controla la presión y no controla el volumen y el flujo. Consecuentemente, son las variables a monitorizar. Dentro del monitoreo cuantitativo en presión control, ¿qué tengo que monitorizar? Y principalmente el volumen control, el volumen corriente, ¿sí? Que es mi objetivo de ventilación por otro lado. O sea que voy a tratar de que esté siempre entre 8 y 6 mililitros kilo de acuerdo a la estrategia que hayamos seleccionado. Otra variable cuantitativa a monitorizar en presión control, no hay. ¿El pico de flujo se puede monitorizar? Sí, no se usa mucho, ¿sí? Pero uno lo podría monitorizar como una variable que deriva de la resistencia de la vía aérea. Pero la realidad es que uno monitoriza principalmente el volumen corriente. Y del volumen corriente y la frecuencia respiratoria obtenemos el volumen minuto, variable de ventilación. Son las dos variables cuantitativas más importantes para monitorizar en presión control. La curva de presión tiene información, no tiene información relevante, así que no vamos a hablar de la curva de presión en presión control. Sí tenemos información en la curva de flujo, ¿sí? La curva de flujo es la variable derivada, es la variable dependiente, ¿sí? ¿Depende de qué? De la magnitud de la presión, del tiempo durante el cual se aplicó la presión y de la mecánica del sistema respiratorio del paciente, o sea, compliance y resistencia. Y también depende de la magnitud del esfuerzo del paciente si es que el paciente está haciendo fuerza. En este caso veo una curva de un paciente pasivo, la curva es totalmente pasiva. Y la clásica curva de flujo en presión control, como lo vieron en la clase de Javier, tiene un pico flujo y una fase decremental. Llega a un pico y baja, siempre. ¿Por qué? Porque el flujo es una consecuencia de la diferencia de presión entre la vía aérea del paciente y el pulmón, ¿sí? El ventilador entonces pone presión en la vía aérea, se genera una diferencia de presión con el pulmón, máxima al inicio, por eso el flujo sube mucho y después el flujo empieza a bajar, ¿sí? ¿Por qué empieza a bajar? Porque esa diferencia de presión se empieza a agotar. Miren los gráficos de la clase de Javier que están muy bien realizados. Monitoreo de variables derivadas en presión control. ¿Se puede hacer monitoreo de compliance y resistencia en presión control? Sí, se puede hacer. No lo hacemos habitualmente porque utilizamos más volumen control, porque es más fácil el monitoreo justamente de las variables derivadas. ¿Se puede hacer en presión control? Sí, se puede hacer. Hay que hacer una pausa de fin de inspiración y una pausa de fin de expiración para calcular el volumen y la driving pressure. El monitoreo de la resistencia, habitualmente utilizamos lo que mide automáticamente el ventilador. No es lo más habitual medir mecánica en un paciente en presión control, aunque se puede hacer, pero no es el objetivo del curso por ahora. Bien, si el flujo baja de manera lineal, uno podría decir que el paciente no está haciendo esfuerzo y está siendo insuflado completamente por el ventilador. Si el flujo baja bruscamente, o sea, llega a un pico y baja bruscamente, me voy a poner de este lado y lo vamos a representar. Si el flujo baja bruscamente, el paciente tiene poca compliance. Ahí. El paciente tiene muy poca compliance. Con la misma diferencia de presión, gana un volumen muy pequeño, ¿sí? Respecto de si aumenta la compliance, como está sucediendo ahora. Si el paciente tiene una compliance muy elevada, obtenemos una curva así, bastante paralela a la línea de cero. O sea que uno en la pendiente tiene información sobre la mecánica estática del sistema respiratorio. Y en el pico de flujo tiene información sobre la resistencia del sistema respiratorio. Y si el paciente activa sus músculos inspiratorios, la curva lo que hace es redondearse. ¿Ven? Eso pasa porque yo estoy haciendo fuerza. Estoy funcionando como diafragma del paciente, ¿sí? Entonces uno en la morfología de la curva tiene información de la mecánica. ¿Se puede hacer más complejo este monitoreo? Sí, pero con eso creo que nos alcanza. Entonces, monitoreo cuantitativo en presión control, volumen corriente, frecuencia respiratoria, volumen minuto. Monitoreo cualitativo, curva de flujo, pico de flujo me habla principalmente de la resistencia, pendiente de llenado me habla principalmente de la elastancia o de la complacencia. Respecto del monitoreo de la parte expiratoria,
El monitoreo de la presión no me dice nada porque es la PIB. Y la información va a estar en la curva de flujo expiratorio, tanto en volumen control como en presión control. Esta curva representa el vaciado del sistema respiratorio, el vaciado pasivo que se genera por la apertura de la válvula exhalatoria en el paciente en ventilación mecánica pasiva o por el cese del esfuerzo muscular en el paciente en ventilación espontánea. Lo que siempre vamos a tener es un pico de flujo y una pendiente de vaciado. De nuevo, el pico de flujo me habla principalmente de la resistencia y la pendiente de vaciado de la complacencia, ¿sí? Si tengo una complacencia disminuida, voy a tener una pendiente de vaciado bien con una pendiente mayor. Si tengo una complacencia normal, tengo una pendiente de menor valor. Si tengo resistencia aumentada, vamos a simular una situación de resistencia aumentada, voy a tener un pico de flujo achatado, expiratorio. El inspiratorio también y el expiratorio, ¿sí? Respecto si tengo una resistencia normal. Fíjense la diferencia entre los picos de flujo, inspiratorio y expiratorio. Bueno, de esta manera terminamos con el capítulo, el módulo de monitoreo de la ventilación mecánica. Hemos visto entonces modos ventilatorios y monitoreo. Estos dos módulos se complementan, ¿sí? Así que les recomiendo que miren las clases de Javier, miren los talleres en orden y después estamos dispuestos para recibir preguntas. Saludos y gracias.